A partir de este momento abrimos agenda. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les vamos a mostrar lo que pasa. Tenemos ya una pregunta en Telegram que está saliendo de un momento a otro. Me corro un poquito más, así no voy sobre el cartel de agenda abierta. ¿Qué vía consideran más urgente para frenar el sufrimiento en la Franja de Gaza? Esa es nuestra pregunta. Y estamos hablando de un tema que duele mucho y es necesario abordarlo, analizarlo, conocer para formar la propia opinión. Vamos a arrancar. El gobierno de Javier Milei sufrió un golpe político al retirar el capítulo sobre extranjerización de tierras del proyecto de ley, que elevaba al 25% el límite de la superficie a nivel nacional y provincial para la venta a extranjeros. El oficialismo buscará aprobar este jueves el resto del proyecto, que incluye el endurecimiento de expropiaciones, agilización de desalojos y actualización de la ley de manejo del fuego. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos también el genocidio contra Palestina. Luego de que el número de muertos en la Franja de Gaza alcanzara los 73.381 y más de 174.000 heridos desde el 7 de octubre de 2023, con el objetivo de aislar a los civiles bajo el control y las políticas de colonización israelí. Entre tanto, una organización israelí reveló un nuevo plan colonial para construir 2.300 viviendas en el asentamiento de Gilo, tierra palestina ubicada en Jerusalén. Este portal, Telesur, golpe para Milei, Ejecutivo retira capítulo sobre extranjerización de tierras. ¿Qué queda? Queda todo lo demás. Simplemente le han cambiado el nombre, la figura está ahí. La decisión se toma tras el rechazo de gobernadores aliados y de bloques dialoguistas, dicen acá. No hablan del poder popular que está prendido y que sale a la calle. El resto del proyecto, con reformas a expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, seguirá en debate este jueves. Cuando hablan de manejo del fuego, las tierras quemadas sí se pueden vender. Entonces lo que van a hacer es prenderle fuego para venderlas. Atentos a esto. Y cuando les presenten el tema, conozcan que hay distintas líneas justamente para que no le vendan gato por liebre. Voy al siguiente portal. Ahí lo tienen, el destape. El LLA no sumó más votos y el proyecto inviolabilidad de la propiedad privada corre riesgo de caerse en el Senado. ¿Qué hizo el partido de Milei? Los libertarios sacrificaron el capítulo 3 de extranjerización de tierra para obtener más adhesiones de los aliados en la Cámara Alta, en el Senado. Los que pasaron del rechazo a la duda son los que van a definir la sesión. ¡Qué miedo los que dudan! Prensa Obrera, el gobierno recula con extranjerización de tierras, todo el Congreso a voltear la ley de entrega nacional. ¿Por qué? Porque ese capítulo, que era el muy resistido, le faltó mayoría para aprobarlo. Pero ese capítulo es uno de los tantos de un proyecto que sigue en pie y que hoy, jueves 6, va a tener el capítulo final. Es todo como una gran épica esto, ¿sí? Hay una oposición que inclusive le dicen que es dialoguista y otro que no. Lo que pasó aquí es lo que dice al final este texto. El gobierno constató que no reunía suficientes votos para imponerlo. Fabián, hasta ahora amplía información. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Bueno, en Buenos Aires, en medio de una tormenta con todos los ingredientes, se acaba de hacer prácticamente de noche, con todos los ingredientes, truenos, rayos, lluvia, hay parte de la ciudad que está inundada, pero con buenas noticias. Finalmente, y a través de una enorme movilización popular que incluyó, disculpen, inclusive artistas que en general no se pronuncian a propósito de nada, que tiene que ver con la ley de extranjerización de la tierra. No se cayó la ley completa, pero se cayó este artículo. ¿De qué trataba este artículo? En principio era que los extranjeros pudieran comprar en Argentina la cantidad de tierra que quisieran, sin ningún problema. Inclusive estados extranjeros podían comprar parte del territorio argentino sin ningún tipo de límite. Bueno, la reacción popular fue muy fuerte sobre el tema "La patria no se vende", sobre ese eslogan se montó una campaña donde tuvo mucho que ver y se ha usado mucho la bandera de las Malvinas son argentinas que la selección nacional de fútbol desplegara cuando le ganó el partido a Inglaterra. Bueno, el tema es que esta ley es una ley muy controversial, que ha sufrido 16 modificaciones
desde el inicio de la propuesta. Y, entre otras cosas, esta es la cuarta vez que intentan poner este artículo de la ley y nada, quedó en nada porque, insisto en esto porque me parece muy importante, la movilización popular, para hoy se espera una marcha muy, muy grande. Fue tal la presión popular que primero los gobernadores empezaron a decir nosotros no podemos votar esto, después los senadores empezaron a decir nosotros no podemos votar esto, y el gobierno trató de juntar todo el arco que apoya al gobierno. Esto es el Partido Radical, el partido de Mauricio Macri, el PRO y el propio partido del presidente Javier Milei. Lo cierto es que se cayó este artículo. Eso es una buena noticia porque Argentina no está reaccionando demasiado a todo lo que sucede, y esto es una muestra de, muy probablemente, cuáles son los límites. Entonces, a pesar de la tormenta, los truenos, la inundación, es un buen día saber que la sociedad argentina en su conjunto se ha pronunciado a propósito de este lema: la patria no se vende. Esto es lo que tenemos por ahora. Sigo con ustedes, adelante. Muchas gracias. Gustavo López está con nosotros. Ahora mismo le doy la bienvenida. Buen día, Gustavo, periodista, abogado, docente. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias. Como que al cipallismo esta vez le costó un poco más, ¿no? Sí, creo que Fabián lo describía muy bien. Se pasaron todos los límites y además hubo una reacción muy extendida, cuando la reacción aparece en los estadios de fútbol, cuando la reacción aparece en los recitales, cuando la reacción aparece incluso en periodistas o artistas ligados a sectores liberales, no diría de derecha, pero sí a sectores liberales, y la oposición a este proyecto de extranjerización de las tierras abarcaba todo eso. Bueno, entonces evidentemente caló muy hondo. Y tenía razón el cronista cuando decía, no fue menor la bandera de Malvinas en Estados Unidos, en el partido contra Inglaterra, porque comenzó a despertar no solo un sentimiento, sino básicamente una conciencia en los más jóvenes. Esto es, lamentablemente, en la Argentina, los más jóvenes están muy alejados de la política y muy alejados de la historia. Digo, para ellos la guerra de Malvinas quedó muy lejos, la reivindicación de Malvinas no la conocen, y a partir de estos hechos que no tenían que ver aparentemente con la política tradicional, bueno, la gente empezó a indagar y se generó todo este sentimiento. Se volteó un capítulo, yo diría el más escandaloso, la posibilidad de que los extranjeros se quedaran con todas las tierras del país. Hoy tienen 13 millones de hectáreas, no es que no tienen absolutamente nada, pero podían quedarse con todo. Después ese 15% de límite lo querían elevar a 25%. Es un cuarto de la Argentina. Digo, imaginemos un cuarto de Venezuela o un cuarto de cualquier otro país en manos de otro país. A ver, ¿qué hay de fondo detrás de esto? Bueno, yo creo que hay un acuerdo político con el gobierno de Trump de entregarle esas tierras a los principales hipermillonarios del planeta para que allí hagan sus experimentos. Ellos son rechazados con el tema de la inteligencia artificial, por la necesidad del agua, de los recursos naturales, de las tierras raras. Bueno, el gobierno estaba dispuesto a entregar absolutamente todo. Ese capítulo se cayó. Ahora hay 3 capítulos fundamentales que también son muy peligrosos. En la Argentina, en la Constitución Nacional, está permitido la expropiación, es decir, quitar la propiedad por cuestiones de utilidad pública. No es un trámite sencillo, tiene que haber una ley del Congreso que declare la utilidad pública, hay que indemnizar a la persona con el valor real de la propiedad o de la empresa que se expropia, y se usa muy poco. Pero si uno necesita hacer una ruta y necesita expropiar 10 metros de campo a lo largo de X kilómetros para poder hacer la ruta, eso se indemniza. El proyecto que está vigente y que hoy quieren discutir en el Congreso agrava esto, pero lo agrava en contra del Estado. Es decir, el propio gobierno presenta un proyecto de ley en contra del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque además de la indemnización dice que hay que pagar lucro cesante,
es decir, aquello que hubiera podido ganar. Además de la actualización, corren intereses, bueno, y se hace más dificultoso el procedimiento. A eso se agrega otro capítulo que es para los deudores el desalojo inmediato. Entonces, el pequeño productor que no paga es desalojado del campo. El gran productor, para poder quitarle algo para la utilidad pública, se hace mucho más complejo. Y después está la ley de manejo de fuego. En la Argentina, para extender los cultivos de soja, se fueron quemando campos. Esos campos que se quemaron ex profeso y que provocaron accidentes, muerte de animales, huida de animales, despoblación del territorio y obviamente pérdida de los recursos naturales, se utilizaba de manera inmediata para sembrar. Bueno, una ley previó un plazo de 30 años para esos y 60 para los bosques nativos. Bueno, ese plazo de 30 años se elimina. Es decir, que si alguien quiere quemar un campo que tiene una utilidad X para sembrar soja, y ese campo restarle el valor y sacar, qué sé yo, recursos naturales que ese campo tenía, como bosques nativos, bueno, no va a tener ningún inconveniente en quemar eso, contaminar y después dedicarse a la soja. La verdad que es un proyecto, era un proyecto muy alocado. Hay una parte de ese proyecto que se cayó, pero hay que mantener la movilización. Yo creo que hoy va a ser multitudinaria esa movilización y además hay una conciencia muy grande porque se degradan los recursos naturales. ¿Qué es lo que quieren entregar? Quieren entregar el agua, los glaciares, los minerales. Para decirte eso, que no es solamente el porcentaje de tierras que está en manos de los extranjeros, sino qué tierras son las que van en ese 15%, qué tierras que tienen recursos minerales, que tienen agua dulce, la Patagonia, ahí están, no están en la tierra pobre, claro, en la tierra abierta que ha deforestado, por ejemplo, iniciando en 1900 una empresa que se ha llevado, hablo de Santiago del Estero y hablo de Chaco, se ha llevado los durmientes de Algarrobo para construir sobre eso los rieles de sus trenes. No quieren provincias deforestadas y con su tierra sangrando. Quieren el agua dulce, quieren tierras y zonas estratégicas, Gustavo. Sí, exactamente. Y quieren la zona núcleo, que es la zona ganadera y la zona agrícola más importante del país. Hoy, en la zona núcleo, el límite es menos que el 15%. Son 1000 hectáreas nada más. La zona núcleo estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, de Entre Ríos, digamos, donde allí se produce la mayor cantidad de agricultura, pero también se produce la mayor cantidad de ganado. Ahí hay un límite preciso que marca la ley actual, que son hasta 1000 hectáreas. Y en el resto del país es el 15% a nivel local, el 15% a nivel provincial y el 15% a nivel nacional. Ellos primero querían sacar todo y después con el 25% lo eliminan a nivel, o lo eliminaban a nivel local. Es decir, en una provincia podían no tener el 25% de la provincia, pero en una localidad podían tener el 25% de la localidad. Y a lo mejor en esa localidad estaban las minas, en esa localidad estaban las tierras raras o en esa localidad estaba el agua. Bueno, eso se logró frenar, lo quitaron. Yo creo que no tiene chances de ser aprobado porque, vuelvo a repetir, el rechazo era unánime, absolutamente unánime. Lo que preocupa es los sectores que ellos llaman amigables, es decir, que no es la ultraderecha de Milei exclusivamente, sino que son capaces de entregar la soberanía, los recursos naturales, las riquezas del país, el futuro inmediato y el futuro mediato. Son capaces de entregarlo, ya sea porque están comprometidos con dádivas del propio gobierno o porque creen que necesitan algún intercambio de favores para gobernar su provincia o gobernar su localidad. Bueno, eso es un disparate porque nadie puede gobernar si todo queda en manos de otro, si destruyen el ambiente con los incendios forestales para después quedarse con la tierra. Si un gobernador le presta sus votos
para que se modifique la ley de expropiación, el día que ese gobernador quiera expropiar para hacer una ruta no va a tener la posibilidad jurídica de hacerlo. Bueno, me parece que eso es muy grave, pero Milei sufrió una dura derrota y esto implica dos cosas: que la movilización popular no solo es muy útil, sino que ya está en la conciencia de todos, y segundo, que el gobierno está en retroceso. Bueno, ahora falta un tercer elemento, que es que la oposición se reagrupe para poder ganar la elección el año que viene. Muchas gracias. Te dejo y voy a dar una recomendación. Estoy segura que vamos a estar en línea y que vamos a hablar de la importancia de leer a Jauretche en un día como hoy. Es un buen punto para empezar y revisar la historia argentina. Hay un libro en particular para mí que es el Plan Previsc, Retorno al coloniaje, de 1955, y es un informe económico en épocas de revolución libertadora, de dictadura cívico-militar, y allí se criticaba duramente el diagnóstico económico de la época, cómo se abrían a intereses extranjeros los gobernantes argentinos en detrimento de la industria nacional, cómo no se cuidaba lo propio, cómo aparecían los ajustazos y se congelaban los salarios. Mirá la época en que hablo y cómo podemos trasladar, así como si fuese, estuviésemos en la compu y trasladamos un modelo de un sistema a otro, vamos a ver que son calcados. Gustavo. Son calcados, con el agravante de que económicamente las empresas de hoy tienen más capacidad en acumulación de riqueza que los propios países. Es el plan calcado y con un mundo realmente muy, muy complicado. Así que bueno, esperemos que la movilización popular haga retroceder a estos modelos anarcocapitalistas que tanto daño le están haciendo al pueblo argentino. Gran saludo y muchas gracias. Gracias. Ahí tienen un buen análisis para entender qué es lo que está pasando. Voy a revisar la pregunta, que va a ser el segundo tema en agenda. Palestina, que bien consideran más urgente para frenar el sufrimiento en la Franja de Gaza. El alto al fuego permanente y desescalada lleva el 72%, garantizar corredores y ayuda humanitaria masiva el 18%, mediación diplomática de terceros países 2%, no contesta, un porcentaje muy alto todavía para mi gusto, 1,8%. Así va la cosa. Y además, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de este centenar de fallecidos por lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra en India. Miren esto. Otro tema de nuestra agenda de inmediato. Poco hablamos ya de lo que pasa en la Franja de Gaza y es necesario hacerlo. Fuentes médicas gazatíes reportan 73.381 asesinados y 174.231 heridos. Todo esto desde el 7 de octubre del 2023. En las últimas horas, 4 asesinados más, un herido más. Desde el alto al fuego firmado el 11 de octubre hay 1.254 asesinados y 4.121 heridos, o sea, casi 5.500 personas
con lesiones, con daños. Algunos no cuentan el cuento porque han sido asesinados y otros están heridos y mutilados para toda su vida. Se han hecho 804 rescates. Hay numerosas víctimas todavía bajo los escombros. ¿Quién dice algo? Los portales afirman, Al-Mayadin, Cisjordania, fuerzas de Israel lanzan redadas y arrestos a gran escala. O sea, más y más dolor. Voy al siguiente portal. Ahí lo tienen. Al-Mayadin ya lo mostré. El segundo es Mañús. Fuerzas de ocupación arrestaron a 6 ciudadanos en Hebrón y Surif. Antes allanaron sus domicilios. Otro cruel panorama. Esto es continuo, esto es todos los días. Voy al siguiente portal. No hay más. Ok, nos quedamos con estos dos. Y abro análisis de una vez que Dax Toscano está con nosotros esperando. Magíster en Educación Superior, comunicador, analista. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Gracias. Poco se habla de lo que pasa en este momento en la Franja de Gaza y se nos hace imprescindible porque vemos que cada día la situación se agrava y el camino de la esperanza se pone más lejano, Dax. Bueno, aquí es importante que nosotros asumamos nosotros también nuestra responsabilidad. En el mundo existen diversas organizaciones políticas que en definitiva luchan contra el sistema imperante, que se autocatalogan como antiimperialistas. Algunas incluso se dicen ser la vanguardia en la lucha revolucionaria. Y deberíamos preguntarnos cuánto estamos haciendo por defender la causa del pueblo palestino, cuánto estamos haciendo para movilizar, para concienciar a la gente en nuestros espacios y para hacer una lucha frontal contra el sionismo. Debemos asumir nuestra responsabilidad porque en unos momentos hemos sido muy eufóricos, en unos momentos hemos expresado la solidaridad y cuando las cosas empezaron como a aplacarse, como a disminuir la intensidad del conflicto, esto que es realmente una falacia, hemos guardado silencio, un silencio que nos convierte en cómplices precisamente de estas matanzas diarias, permanentes que lleva adelante la entidad sionista. Nosotros debemos pensar de que a nivel mundial debe existir una movilización permanente, una lucha frontal contra el sionismo en todos los espacios, en el espacio académico, en el espacio cultural, en el espacio político y en el espacio diplomático. Vemos cómo el sionismo está avanzando contundentemente en América Latina y cómo la derecha, a diferencia de los sectores de la izquierda, la derecha se une para, aliada con el sionismo, posibilitar la penetración de esta entidad criminal también aquí en América Latina. Milei es un ejemplo, Noboa es otro ejemplo, el presidente electo de Colombia es otro ejemplo de cómo ellos fortalecen las relaciones con la entidad criminal sionista. Entonces, en ese caso, las fuerzas progresistas, las fuerzas revolucionarias tienen que luchar en todos los espacios para evitar precisamente que esas fuerzas penetren de la manera más fácil como la están haciendo. Una respuesta tiene que ser diplomática, otra respuesta tiene que ser cultural, otra respuesta tiene que ser política y, por supuesto, nosotros debemos apoyar a las resistencias con todas sus formas de lucha y fundamentalmente en este caso a Irán, que es el baluarte en la lucha contra el sionismo en Asia Occidental y en el mundo entero. Si no hacemos eso, entonces el sionismo seguirá avanzando. Yo quiero hacer una crítica, por ejemplo. Ronnie Kaplan, el vocero del sionismo, estuvo hace pocos días en Venezuela. Eso, por ejemplo, hay que luchar para evitar que estos individuos que se visten con piel de corderito cuando son unos criminales genocidas vayan a nuestros países disfrazados de buenos benefactores,
de gente que quiere hacer el bien para la sociedad, sino que hay que desenmascararlos para decir que son realmente lo que son, criminales. El turismo es otra cosa. El sionismo está avanzando, por ejemplo, en algunos lugares como en el Ecuador, la presencia de soldados de las FDI en playas ecuatorianas, por ejemplo, y en otros lugares del mundo sin que nadie haga absolutamente nada. Más bien a través de las redes, la gente les aplaude, quiere tener contactos con ellos. Las mujeres se desviven por estos sionistas. Entonces, si seguimos así, el genocidio continuará hasta llegar a la destrucción total, ya no solo de Gaza, sino de Cisjordania, de Líbano y el avance que hacen en otros lugares estos criminales colonialistas con el amparo del imperialismo. ¿Qué esperar de las instituciones internacionales que siguen haciendo su tarea, que siguen mostrando el estado sanitario en la franja, que siguen pidiendo la desescalada? ¿Todavía tenemos esperanza por ese lado o también a la hora de la renovación en Naciones Unidas cuando se dé, porque ya está en ese proceso de renovación del cargo de secretario general, cuando se dé, qué podemos esperar? ¿Allí hay algo o nada? Tampoco tenemos luz. Debemos quedar claros, la única salida para evitar precisamente la destrucción total de Palestina, pero insisto, no solo de Palestina en la Franja de Gaza, en Cisjordania, también del Líbano, y el avance de esta entidad criminal por toda Asia Occidental, pero ya no solo por Asia Occidental, sino por América Latina, es la destrucción de la entidad criminal sionista, lo que significa la destrucción de toda la estructura de dominación colonial y la estructura de represión que posibilita el genocidio. Si es que no se da esa destrucción total de la entidad criminal sionista, esto no va a tener una solución efectiva. Por supuesto que lo que hacen los organismos internacionales que de alguna manera no se han sometido a los intereses del imperialismo y del sionismo es importante. Ahí hay voces que son contundentes para denunciar la política criminal del sionismo. Francesca Albanese, por ejemplo. Pero miren cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos y cuál ha sido la respuesta de Israel frente a eso. La persecución constante, la estigmatización, el ataque contra las figuras que luchan contra el sionismo y contra este genocidio. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es apoyar las resistencias, apoyar el boicot contra Israel, cerrarle camino en la medida de la posibilidad por la vía diplomática, cerrarle el camino en la vía académica y cultural. Y por supuesto, lo fundamental, llevar adelante una campaña mediática, propagandística, para demostrar ante el mundo los crímenes que ellos cometen en esas cárceles inmundas del sionismo donde mantienen torturados a los prisioneros palestinos. Nadie ya dice nada absolutamente del doctor Abu Safiya, que se encuentra secuestrado ya varios años por los sionistas, siendo torturado, un médico que lo único que hizo es salvar la vida de las personas que eran atacadas por la entidad criminal sionista. Entonces, nuestro deber es precisamente hacer lo que ustedes hacen como Telesur, Almayadín, Almanar, por ejemplo, Hispan TV, difundir a nivel mundial lo que la entidad criminal sionista hace. Un gran saludo, un abrazo. Gracias a Telesur. Ahora hacemos una presentación cortita y vamos con el otro tema. Decisiones que toman nuestros gobernantes sí que impactan en nuestros bolsillos. La política de aranceles que impulsa el presidente Trump enfrenta un nuevo desafío judicial. Hay una coalición de fiscales, un grupo de fiscales generales de 25 estados que van a presentar una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional. Ellos cuestionan que se use la sección 301 de la Ley de Comercio para imponer impuestos a decenas de economías, entre ellas Chile. Y cuando hablamos de impuestos, hablamos de aranceles. Esa es la traducción correcta del inglés al español.
Esta acción judicial tiene el argumento relacionado con el trabajo forzoso, que fue aplicado de forma indebida para justificar medidas comerciales de amplio alcance. El recurso solicita suspender aranceles mientras avanza el proceso y plantea que el Ejecutivo excedió facultades otorgadas por el Congreso. En el caso de Chile, el gravamen del 12,5% afectó una parte importante de sus exportaciones hacia Estados Unidos, pese a que está vigente el Tratado de Libre Comercio entre estos países. Si prospera la demanda judicial, el fallo podría redefinir los límites del poder presidencial en la imposición de sanciones y generar repercusiones para las relaciones económicas. Sabíamos que los incendios forestales en Europa iban a dejar pérdidas millonarias, 3.100 millones de euros. Ese es el número que se maneja hasta ahora. Medios de comunicación dicen la mayoría de estos hechos en Francia, España, Grecia y otros países europeos están controlados. Extinción de fuego ha sido la palabra clave durante todos estos días. Ahora es tiempo de revisar los daños. En Francia, por ejemplo, según el Ministerio de Interior, la superficie total quemada alcanza 119.000 hectáreas. Destaca el sureste del país, que es la zona más afectada. En España, estadísticas indican otro número. A ver, ¿cuál es ese número? Aproximadamente 18.500 hectáreas de tierras cultivables, en su mayoría pastos calcinados. En Grecia, los incendios han consumido más de 12.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas. Las compañías de seguros son las que se agarran la cabeza. Hay pérdidas en cultivos, turismo y costos ocultos, como el aumento de las primas de los seguros. ¿A cuánto el crudo? WTI marca $75.97. El Brent también tiene un porcentaje superior, $80.55. Miren que tiene la flechita verde. Crudo PEP, $77.34. Nos vamos a La Habana, señoras y señores. Rey Gómez y nuestro equipo nos espera en Cuba. Bienvenidos, feliz jornada. Feliz jornada también para ti y para el equipazo de Caracas, Venezuela. Marcela querida, pues les cuento que inicia la cuarta Asamblea Continental de ALBA Movimientos con el objetivo de reafirmar la unidad popular como herramienta para enfrentar las ofensivas neoliberales. Vamos a hablar un poco sobre este importante evento. Es un encuentro que se celebra en saludo al centenario de Fidel. Cuenta con la presencia de más de 150 delegados de 25 países de ALBA TCP y sesionará desde hoy 6 de agosto hasta el domingo 9. La agenda de trabajo se estructura en 3 ejes fundamentales. El primero, análisis de la coyuntura global frente a la crisis del capitalismo. Número 2, la doctrina Monroe 2.0, lo digital. Y número 3, los conflictos internacionales. Entre los temas de análisis están el socialismo como horizonte mediante la actualización del programa político popular, y la estructuración de un plan de trabajo continental que traduzca el debate ideológico en una agenda de lucha unificada. Y hablando de solidaridad internacional, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil realizó una entrega de 7.6 toneladas de medicamentos al Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameireiras de la capital cubana, que luego serán distribuidas a varios centros hospitalarios. El gesto reafirma la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. En este contexto, el director del centro hospitalario denunció que la inestabilidad eléctrica, o sea, los prolongados apagones, pone en riesgo la conservación de los insumos y la vida de los pacientes. Por su parte, los dirigentes del MST de las brigadas médicas cubanas en el mundo y subrayaron que Cuba es un faro de esperanza para los pueblos que resisten. La organización brasileña se mantiene con campañas como Ayude Cuba
y ha ratificado que su solidaridad con la nación caribeña es histórica e ininterrumpida. Por otro lado, le informamos que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez entregó la víspera la medalla por la valentía durante el servicio a los 18 integrantes de la Brigada de Salvamento y Rescate que prestaron ayuda en Venezuela tras los sismos de gran magnitud que afectaron al hermano país recientemente. En el Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución tuvo lugar la ceremonia que honró a quienes, incluso poniendo en riesgo sus vidas, dieron el paso al frente para brindar asistencia al pueblo venezolano tras los dos terremotos con magnitudes 7.5 y 7.2 respectivamente que azotaron al país caribeño el pasado 24 de junio. En la ceremonia estuvieron presentes el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Roberto Legrazo Tolongo, entre otras autoridades. La Brigada Cubana llegó, recordemos, a tierra venezolana el 28 de junio. Trabajó largas jornadas en La Guaira específicamente, junto a personal médico local y de otras nacionalidades. Le invitamos a continuación a ver el siguiente video publicado por el propio mandatario cubano en las redes digitales tras la condecoración. Ahora hablamos de deportes porque Cuba vivió este miércoles otra jornada dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El atletismo, el canotaje y las pesas completaron las 5 medallas de oro. Vamos a ver y a escuchar además cómo lo vivieron los atletas. El objetivo mío era batir el récord de la competencia, que era 4:10, más no recuerdo. Pero más que batir el récord, era hacer marca personal. ¿Qué digas? Coger la medalla de oro. Y bueno, gracias a Dios pude conseguir las 2 medallas, súper contenta. La carrera se dio como yo quería. Quería que salieran a correr y salieron a correr al ritmo perfecto. Me mantuve atrás durante un buen tiempo y luego hice el final el que me caracteriza. Gracias a que había entrenado y pues súper contenta con el resultado, de verdad. Me sentí bien, fue mejor que la semifinal, sabía que tenía que salir duro. Venía bien, pero tuve un tropiezo en la valla, pero eso pasa, esto es 100 con vallas y no pasa nada. El presidente Díaz-Canel felicitó a los atletas por su destacada participación. En redes digitales, el mandatario comentó: en medio de las complejidades que vivimos, no dejamos de agradecer la actuación de los nuestros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. Los 3 oros del atletismo, la seguridad de la abanderada Leyanis en triple salto, la inteligencia de Anis Ladies en los 5.000 metros y la autoridad del joven Odelín en salto de longitud, la eficacia de nuestros luchadores que resolvieron con autoridad cada combate, la garra y solidez defensiva de los equipos femenino y masculino de hockey, ellas con una portera que atajó 4 penales en la final, son parte de las páginas que escribe Cuba en Santo Domingo. Una historia de coraje y de resistencia y persistencia, decía el mandatario Díaz-Canel. Cerrando ya este segmento, le invito a revisar el reporte de la Unión Eléctrica para este jueves 6 de agosto. Para el pico nocturno se pronostica un déficit de afectación, traducido al español de la calle, del pueblo, apagones por falta de combustible, debido justamente al bloqueo de Estados Unidos. Bueno, pues lo que se pronostica, repito, en materia de déficit de afectación es 2.305 megawatts para el pico nocturno. De esta manera, Marcela querida, vamos cerrando nuestra ventanita desde La Habana. Un fuerte abrazo de jueves para todos y todas. Muchas gracias. Así dejamos La Habana, nos preparamos una pausa y luego tiempo deportivo en nuestra pantalla.
Tiempo deportivo en nuestra pantalla. Quique con nosotros, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, Muy listo bien. ya. Vamos ¿Listo? a avanzar. Vamos, pues, momento de la información deportiva. Vamos con la información deportiva a esta hora y sin duda tenemos que hablar del tema central, no solamente de este momento, sino desde aquel primer día que al señor Gianni Infantino se le ocurrió esta locura. Y bueno, la FIFA reconoció entonces este miércoles, tras una reunión ya celebrada en Marruecos, que cometió errores en su proyecto fallido del FIFA Forward Enterprise. Recordemos que era una iniciativa que finalmente no pudo lograr lo cometido y con expectativas negativas y ni siquiera de alcanzar los objetivos planteados. Así que ante esta situación, el organismo rector del fútbol mundial asumió en un comunicado la responsabilidad de las deficiencias registradas durante este proceso y ofreció sus disculpas a las partes afectadas e involucradas. Asimismo, la institución señaló que tomará esta experiencia fallida como un aprendizaje para reevaluar sus mecanismos de gestión interna, ajustar además sus metodologías de trabajo y garantizar que las futuras iniciativas de desarrollo futbolístico cuenten con la viabilidad y transparencia necesarias para beneficiar de manera efectiva a la comunidad del fútbol internacional. Bien, vamos ahora a otras informaciones, y es que el alterista cubano Otto Oñate se consagró campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Así que, bueno, 3 años estuvo alejado de la selección nacional porque cuidaba a su querida madre que estaba muy enferma. Bueno, el atleta demostró que la estirpe de los campeones permanece intacta al colgarse la medalla de plata en arranque, ahí lo ven, y la medalla dorada en envión, con una marca de 158 kilos, que dejó atrás el sufrimiento y las largas ausencias de los entrenamientos y fuera de las barras y de la plataforma. Ahí está, miren. La competencia en el pabellón Halterofilia José Joaquín Puello fue el escenario de esta durísima prueba, además de carácter supremo para el representante de la mayor de las Antillas. Lejos, eso sí, de la presión del público local, el deportista confesó que en el momento decisivo el mundo entero desapareció de su mente, concentrándose únicamente en el peso de la barra y en la promesa íntima que se hizo ver al ver los Juegos Olímpicos de París. Bueno, logró que su madre volviera a verlo levantado una medalla de oro y verlo campeón. Qué linda historia, qué bonito momento. Ahí está, mírenlo. Espectacular. Bien, otros temas. La neerlandesa Demi Vollering dominó con autoridad la quinta etapa del Tour de Francia femenino. Así que este miércoles la quinta jornada se disputó sobre 140 kilómetros a puro pedal entre Maicon y Belleville en Baulochais, y estuvo dominada por la campeona de Europa. Ahí la tienen, Demi Vollering, quien cruzó la meta en 3 horas 53 minutos 54 segundos, sumando así la victoria 66 de su trayectoria profesional y la primera en la presente edición de esta ronda francesa. La suiza Marlene Rosser y la polaca Katarzyna Niewiadoma completaron el podio de la jornada. Con este resultado, Rosser se mantiene por ahora líder de la general, seguida precisamente por Vollering a solo 12 segundos. ¡Ey! Cuidado, porque bajó 6, tenía 19. Así que esta ronda francesa femenina continúa este jueves con una sexta etapa de 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, con 2.581 metros de desnivel y 6 ascensibles puntuables. Bien, nosotros después de este breve curso de francés a esta hora, siempre es bueno el aprendizaje, no importa la hora ni el momento. Nosotros cerramos la información deportiva como siempre y tenemos más información de los centroamericanos, pero ya ustedes saben, ¿en dónde? En nuestra emisión de Deportes Telesur. Atención, porque una nota importante y no quiero dejarla pasar por debajo de la mesa. Venezuela va a jugar la final de los Juegos Centroamericanos en el fútbol masculino ante México. Una selección que dirigida por Juan Domingo Tolizano, así que el fútbol de las bases siempre es bueno atenderla y darle ese mensajito. Gracias. Oro para Jorge Ellis también. Sí. Ayer ha sido muy buena cosecha realmente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Partidazo
por cuartos de final entre Venezuela y Cuba. Venezuela entró en un bache mental y las cubanas sacaron un partido y lo ganaron. Tremendo. Lo vi también. Dejo el mundo deportivo y me voy al mundo cultural. Saben que el fútbol me gusta y siempre lo sigo. Y era la Vinotinto y además era la Vinotinto femenina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida Marcela? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Sí? Si ustedes vieran cómo sale el compañero Quique detrás de las cámaras, se divertiría muchísimo, ¿verdad? Iniciamos. Iniciamos nuestro segmento contándoles que desde el 13 hasta el 30 de agosto se va a realizar en México el 45º Foro Internacional de Cine, que va a presentar una selección de películas alternativas internacionales. 14 audiovisuales se van a proyectar en la sede de la Cineteca Nacional en Ciudad de México, todos provenientes de Argentina, de Bolivia, de Canadá, de Cuba, de Palestina, de Irán, de Portugal, entre otros países que no puedo mencionar por falta de tiempo. Se trata de trabajos de ficción de tipo documental, además de algunas películas híbridas, ensayos audiovisuales y muchísimo más. También se va a presentar por primera vez una colección de 6 cortometrajes mexicanos realizados entre el año 1935 y 1938, restaurados en 4K durante un proceso que dura casi un año para poder lograrse. Este foro se va a desarrollar con una apuesta por la libertad creativa, por la innovación en la narración y también por la recuperación de la memoria fílmica. Y nos vamos de un encuentro cinematográfico a otro, porque este jueves inicia en Argentina el 10º Festival Nacional de Cine de General. Eso va a ser hasta el 12 de este mismo mes. Más de 50 películas se van a proyectar en distintos espacios de esta ciudad de La Pampa, con una variedad de largos y de cortos. El público va a poder disfrutar de diferentes competencias, muestras, programas especiales, además de una variedad de actividades paralelas como algunos talleres, charlas, laboratorios de proyectos y acciones para escuelas y para las infancias. Organizado por la Asociación Italiana 20 de septiembre, este festival se ha convertido últimamente en uno de los espacios culturales más importantes de la región, con la promoción además del cine y el intercambio de experiencias como sus ejes principales. Vamos a cambiar de continente, nos vamos hasta China porque inaugura en Wuhan el Carnaval de Cultura Cinematográfica que une el cine, el turismo cultural. Este evento está impulsado por el gobierno, busca dinamizar la economía local. Este evento, también hablando de cine, para finalizar nuestro segmento, está organizado por la Administración Nacional de Cine y por China Media Group. Vincula algunas localidades fílmicas con algunas rutas turísticas de Hubei, con programas inmersivos, mercados creativos, recorridos, espacios de exhibición, demostraciones tecnológicas y talleres técnicos. La celebración cinematográfica busca estimular el consumo cultural y también busca proyectar la industria audiovisual china. Este carnaval forma parte de la estrategia nacional que promueve la fusión entre el cine y el turismo para impulsar economías regionales. Ya finalizamos nuestro segmento cultural del día de hoy, segmento cinematográfico. Hoy estuvimos hablando de cine durante todo nuestro segmento. Súper necesario, como una forma de llevar expresión también a nuestros pueblos. A todos, muchas gracias.